Gracias, señor presidente. Hace un par de semanas teníamos intención de dedicarle el día de hoy la media hora previa para hablar justamente del tema del autismo. Le habíamos pedido al diputado Nifuri, al diputado Planchón, y por suerte nos enteramos de la iniciativa del diputado Bianchi que acompañamos y creemos muy oportuno que este tema sea socializado aquí en la Cámara de Diputados. Este trastorno en el desarrollo en el cual se producen alteraciones de diferente gravedad en áreas como el lenguaje y la comunicación, en el campo de la convivencia social, señor presidente, en la capacidad de imaginación. Este trastorno que suele iniciarse en niños menores de 3 años. Y vaya aquí la primera puntualización. Muchas veces pasa que el desconocimiento de patrones de un centro de asistencia integral hace que estas patologías, esta enfermedad que, como bien decía el diputado Toledo, no tiene una definición exacta, no sea reconocida mucho tiempo atrás con previos diagnósticos sobre supuestas otras incapacidades. Sobre el génesis de esta enfermedad, desde influencias genéticas, virus en el propio embarazo de la madre, algunos tipos de toxinas, hasta la contaminación ambiental como la exposición al mercurio, anormalidades físicas, alteraciones bioquímicas, sistema inmune y otros. Por supuesto que no soy médico y mi intención aquí, ya lo hizo de buena manera el diputado Bianchi, no es hablar de la patología en sí, sino de la realidad nacional, señor presidente. Según un informe que publicaba el diario El País en el año 2009, 1 de cada 150 personas pueden padecer autismo y esta cifra lamentablemente se ha incrementado en los últimos años. Es por eso que además han aumentado el centro de tratamientos, o mejor dicho, las organizaciones y no los centros de tratamiento. En Montevideo existe la UPAI y Autismo Uruguay. En el interior de nuestro país, hasta hace poco tiempo estaba muy desprovisto, hasta que padres autoconvocados y muchas veces en soledad empiezan a hacer esfuerzos. Tal es el caso, y el diputado Nifuri lo conoce, el centro Acatu de Pando. Conocemos a esos padres y a esas madres que a partir del 24 de noviembre del 2006 están trabajando con profesionales y que van adquiriendo una experiencia en ese sentido. Y por suerte han conseguido una propiedad a la cual le ha hecho muchas mejores. En Durazno, Panitea, en Salto, el Centro Educativo para Niños Autistas. Pero fíjese, recién hablábamos con un colega, un padre de un hijo autista en La Valleja tiene que hacer kilómetros y kilómetros y no es pensar en mudarse a la capital para que sea atendido en un centro como poco a la ciudad de Pando. Sobre todo porque el tratamiento que reciben dichos niños no es para nada sencillo. Primero porque no es un tema que se conozca hace tantos años. Al principio muchos padres se encuentran desorientados a la falta de información y terminan siendo autodidactas en este sentido. Mire, hace un ratito vino una mujer de 30 y pocos años a hablar conmigo de varios temas y me contaba que su hermano Juan, hace media hora que estaba conmigo, y había venido por otro tema. Su hermano Juan, que hoy tiene 28 años, fue diagnosticado después de los 3 años, cuando le hicieron, ahora se hace recién nacidos, cuando el examen auditivo fue diagnosticado como sordomudo. Recién a los 13 años, cuando el chiquilín cercano a los 13 empieza a tirar el aparato auditivo que le traían de Canadá, porque acá eran muy onerosos, entendieron que ya no era un tema de sordomudo y con determinadas conductas se logró diagnosticar. 13 años, señor presidente. Ni que hablar que asistió a centros de tratamiento, ni que hablar que asistió a escuelas especiales que nada tenían que ver con su patología. Sobre todo es una discapacidad permanente, no es transitoria y requiere de mucho más esfuerzo
de la familia y de la gente que eventualmente va a ser idónea en el tratamiento. La Federación de Autismo del Uruguay, en ese sentido, hace reclamos y dice en un comunicado que deben ser resueltos a la brevedad. Y habla desde la accesibilidad ciudadana, habla desde la capacitación de personal, ya sea en los centros educativos formales, en los informales y, entre otras cosas, en la educación física y la recreación, señor presidente. Hay testimonios de algunas maestras, Graciela de la Escuela 231, dice que a los 14 años estos niños tienen autonomía total, aunque da mucho trabajo. Hay por lo menos un proceso de 2 años para captar su atención. Yo entiendo pertinente que este tema tan sensible, como tantos otros en la sociedad, tengan su momento en la Cámara de Diputados. Aunque a mí me queda un sabor agridulce, porque los padres se van a retirar de sus hogares, van a estar sus mismos hijos, va a haber ese vínculo de amor, de afecto, esos seres que vienen a generar y a sacar lo mejor de quienes los rodean. Y el Parlamento seguramente se ocupe de temas muy importantes, pero por allí anda un texto legal aprobado hace muchísimo tiempo en esta Cámara, 3 años, la ley 18.651, que como otros 220 textos legales en nuestro país, el legislador deja expresamente previsto que tiene que haber una reglamentación. Y la reglamentación de la 18.651 todavía no aparece. Por lo general, el vil metal es el que detiene este tipo de reglamentación. Leyes muy bonitas para presentar en congresos internacionales, pero cuando tienen que amalgamar con la realidad dentro de esos hogares, enseguida se refracta, porque alguna burocracia o alguna administración dice que para eso no hay capital, señor presidente. Yo no quiero banalizar este homenaje, no sería de respeto para quienes padecen esta enfermedad y para que con amor tratan de hacerla más llevadera en la vida social. Pero hace un ratito, me entero por el diputado Javier García de una erogación que va a hacer el Estado a través de la empresa de telecomunicaciones de 40 millones de dólares en la recreación de una arena deportiva, señor presidente. Justicia es, como dijo Aristóteles hace muchos años, tratar desigual a los desiguales. No se nos puede decir hoy que por falta de capital es que no se soluciona a aquellos más débiles y más necesitados. Hace un ratito nos enteramos que el Estado va a gastar la plata de todos los uruguayos, 40 millones de dólares, en recrear el cilindro. Lamento, señor presidente, que el homenaje no sea todo color de rosas. Este homenaje termina y las dolencias, las padencias y esta enfermedad sigue. Hay un dicho que por supuesto se dijo con otros fines, pero básicamente dice que las nubes pasan y el azul quedan. Que así sea, señor presidente. Muchas gracias.